Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con los temas de interés bioquímico. El día de hoy vamos a hablar sobre la cadena de transportes de electrones. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien, vamos a ver el día de hoy lo que es la cadena de transporte de electrones. Para eso vamos a hacer un repaso de lo que son las fases del metabolismo energético. La primera fase consiste en la producción de acetilcoenzima A, que ya sabemos que en los aminoácidos nos va a dar el metabolismo de carbono. De los ácidos grasos vamos a tener a través de la beta oxidación, de la glucosa a través de la glucólisis. En todas estas vías metabólicas la finalidad es obtener acetilcoenzima A. La segunda fase del metabolismo es la oxidación de la acetilcoenzima A. Como ya sabemos, esto se lleva a cabo por la vía del ciclo de Krebs. La tercera fase es la transferencia de electrones y la fosforilación oxidativa a través de la cadena respiratoria, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es el transporte de electrones? El flujo de electrones en las reacciones de óxido-reducción es responsable directa o indirectamente de todo el trabajo realizado en los organismos vivos. En los organismos no fotosintéticos, las fuentes de electrones son compuestos reducidos. En este caso estamos hablando de los alimentos. En los organismos fotosintéticos, el donador inicial de electrones es una especie química excitada por la absorción de la luz solar. En este caso estamos hablando de la clorofila. El flujo de los electrones en el metabolismo es un proceso complejo. Los electrones se mueven a partir de varios metabolitos intermediarios o acarreadores de electrones especializados en las reacciones catalizadas por diversas enzimas. Desde el punto de vista químico, la oxidación es una ganancia de oxígeno y es una pérdida de electrones o pérdida de hidrógeno. La reducción es pérdida de oxígeno, es ganancia de electrones, ganancia de hidrógeno en compuestos orgánicos. Este principio de óxido-reducción se aplica a los sistemas bioquímicos y es un concepto importante para la comprensión de la naturaleza de las oxidaciones biológicas. El uso principal del oxígeno es en la respiración. Y este es el proceso por el cual las células pueden obtener energía en forma de ATP. En los sistemas redox, los cambios de energía libre pueden expresarse en términos de potencial de óxido-reducción. Las enzimas que intervienen en los procesos de óxido-reducción o redox se conocen como óxido-reductasas. Las óxido-reductasas catalizan, como ya vimos, reacciones de óxido de reducción. Y aquí tenemos A va a estar reducido, B va a estar oxidado, nos va a dar A oxidado y B reducido, donde A es el reductor o dador electrónico. En el curso de la reacción se oxida, como ya vimos, pierde electrones. B es el oxidante o aceptor electrónico. En el curso de la reacción se reduce, gana electrones. En las reacciones redox siempre tienen que estar presentes a la vez el poder aceptor y el dador electrónico. ¿Qué es el redox biológico? Los compuestos orgánicos están más reducidos mientras más enlaces o átomos de hidrógeno posean. La más sencilla de esta molécula es el metano. Como vemos, es un carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. Por el contrario, los compuestos más oxidados tienen menos enlaces o átomo de hidrógeno. El más sencillo es el dióxido de carbono, que es el CO2. Existen distintas formas en que la célula puede transferir electrones. La primera de ellas es la transferencia de electrones directamente. Por ejemplo, de fierro 3 pasamos a fierro 2. Ahora, la segunda forma de transferencia de electrones es a través de un átomo de hidrógeno. La tercera forma es la transferencia de un ion hidruro. Y la transferencia de un electrón desde un reductor
orgánico al oxígeno. Esas son las 4 formas en las cuales se pueden transferir los electrones en las rutas metabólicas que intervienen en las células. Los agentes oxidantes y reductores actúan como pares electrónicos, conjugados o como parejas, igual que los ácidos y bases de Bronsted and Lowry. Entonces tenemos un dador de protones, ¿sí?, y un aceptor. En una reacción redox tenemos un dador electrónico, ¿sí?, y tenemos electrones más el aceptor. Esto es exactamente igual a lo que ocurre en el concepto ácido-base de Bronsted and Lowry. Nada más que en este caso estamos hablando de pares de electrones donados o aceptados. Y esto nos va a definir una nueva característica, que es el potencial redox. Al igual que los ácidos, los agentes oxidantes difieren en su tendencia a disociarse y a ceder hidrógenos. De la misma forma, en los agentes reductores aceptan a los hidrógenos, la tendencia de un reductor a perder electrones o de un oxidante a ganarlos está dada por su potencial de óxido-reducción estándar, que se define como la fuerza electromotriz o FEM, expresada en voltios a un mol de los compuestos a 25 grados centígrados y con un pH de 7, en equilibrio con un electrodo que puede aceptar reversiblemente electrones del reductor. Ese es lo que se conoce como el potencial de óxido de reducción de un compuesto. Y esto nos ha derivado a una ecuación que se conoce como la ecuación de Nernst. Al igual que la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la concentración de dador o aceptor de hidrogeniones se utiliza en la ecuación de Walter-Nernst para expresar la relación entre el dador y el aceptor de electrones. Acá tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pK más logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de la base. Acá tenemos la ecuación de Nernst, que es EH igual a EO' más 2.3 RTNF logaritmo del aceptor y del dador, donde EO' es el potencial redox estándar, como ya habíamos visto, a pH de 7, 25 y 25 grados centígrados y un mol de los compuestos. EH es el potencial del electrodo observado, esta es la parte experimental. N son los electrones que se te van a transferir. F la constante de Faraday, y a 25 grados que se va a convertir a 298 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación de Nernst que se puede utilizar para calcular el potencial de óxido de reducción de un compuesto. Como generalmente se estudian pares de electrones, la ecuación la vamos a simplificar y va a ser EH igual a EO' más 0.03 logaritmo del aceptor sobre el dador. Cuando las concentraciones del dador y el aceptor electrónico son iguales, no hay flujo de electrones, por lo que EH es igual a EO0. Este es el potencial redox estándar y se llama potencial del punto medio, que el punto medio no es más que el equilibrio. Es posible calcular la dirección del flujo de electrones a partir del potencial de óxido de reducción. Por eso es muy importante saber cuál es el potencial óxido de reducción de un compuesto, porque así vamos a poder determinar el flujo de los electrones a través de ellos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Sin embargo, estas reacciones son fuertemente exergónicas, en las cuales, para evitar una liberación brusca de energía no aprovechable por las células, se libera en forma fraccionada. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos el potencial redox, que va desde el más electronegativo al más electropositivo, y estamos viendo cómo se van transfiriendo los electrones a través de distintos transportadores. Por ejemplo, el sustrato
A va a recibir 2 protones y va a liberar energía. Estos protones del sustrato A son pasados al sustrato B, que también libera energía. Los electrones del sustrato B son pasados al sustrato C, que también libera energía. Y finalmente son pasados al sustrato D, que lo va a transferir al oxígeno para obtener agua. Entonces, en toda esta transferencia de electrones del potencial más el de electronegativo al más electropositivo, vamos a obtener energía. Y es así como se lleva a cabo la transferencia de electrones en las distintas vías metabólicas. Bueno, gran parte de los sustratos oxidados en el organismo sufren una deshidrogenación. Las reacciones de deshidrogenación son catalizadas por las enzimas deshidrogenasas. En estas reacciones el hidrógeno es captado por una coenzima. Las coenzimas pueden ser nicotina, ademida, el NAD o el NADP, y puede ser la flavina, nicotinamida, NAD o NADP, flavina, FAT. Ok. Y aquí tenemos cómo es el flujo de electrones en oxidorreducciones biológicas. Tenemos los metabolitos. Normalmente se va a concentrar en estas moléculas, en el NAD, en el NADP, en el FMN y en el FAT, y eso se va a la cadena de transporte de electrones. Finalmente, llegar al oxígeno. ¿Qué es la respiración celular? Que es lo que a nosotros nos interesa. Es el conjunto de reacciones en las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla a CO2 y a agua y se producen 30 ATPs. En las células eucariontes la respiración se realiza en las mitocondrias. Es el sitio donde tienen lugar el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. Y aquí tenemos la glucólisis, ¿sí?, que nos va a dar ATP. Tenemos los NADH, tenemos el piruvato, tenemos la cadena de transporte, el ciclo de Krebs, acuérdense que se da dentro de la mitocondria, y todo esto está asociado para producir ATP. ¿De acuerdo? Y no olviden que la mitocondria está formada por 2 membranas, una membrana externa que es semipermeable y un espacio intermembranal. Tenemos la membrana interna que es completamente impermeable a los iones. Tenemos las crestas donde se acumulan varias enzimas de distintas rutas metabólicas. Las reacciones de la cadena de transportes de electrones, con excepción de la coenzima Q, todos los miembros de esta cadena son proteínas. Pueden funcionar como enzimas, como en el caso de varias deshidrogenasas. Pueden contener hierro como parte de su centro, hierro-azufre. Los citocromos A y A3 contienen cobre. Componentes de la cadena respiratoria: transportadores de electrones y coenzimas hidrosolubles. Tenemos el NAD, el NADP, que son coenzimas de las hidrogenasas, el FMN, el FAT, que se une covalentemente a flavoproteínas, que es el grupo prostético. Transportan 2 electrones y 2 hidrógenos. Tenemos la quinona, como la coenzima Q, biquinona, transportadores en medio no acuoso. La membrana celular transporta un electrón y libera 2 protones a la matriz mitocondrial. Los citocromos B, C, C1 y A3, proteínas con grupo prostético que contienen el grupo hemo, transportan un electrón. Proteínas ferrosulfuradas, proteínas con fierro asociadas a átomos de azufre, transfieren un electrón por oxidación o reducción del fierro. Componentes de la cadena de transporte electrónico. Tenemos otra vez, ahora los vamos a ver, los complejos. Son 4 complejos. El complejo 1, que se conoce como NADH deshidrogenasa. Los grupos prostéticos es el FMN y los fierros, fierro y azufre. El complejo 2, que es el complejo que se conoce como succinato deshidrogenasa, contienen FAD y otra vez centros ferro con azufre, fierro y azufre.
El complejo 3, que es el citocromo BC1, que aquí vamos a tener en los grupos hemo, los átomos de hierro y azufre. Citocromo C, que contiene hemo. El complejo 4, que es el citocromo oxidasa, donde vamos a tener hemo y cobre. La cadena de transportes de electrones comprende dos procesos. 1. Los electrones son transportados a lo largo de la membrana de un complejo de proteínas transportadoras a otro. 2. Los protones son traslocados a través de la membrana desde el interior o matriz hacia el espacio intermembrana de la mitocondria. Esto nos va a generar un gradiente de protones. Finalmente, el oxígeno es el aceptor terminal del electrón, combinándose con electrones e iones para producir agua. Y aquí tenemos cómo está estructurado cada de los 4 complejos de la cadena de transporte de electrones. El complejo 1, que es el NADH reductasa o deshidrogenasa, en este caso también se conoce como NADH ubiquinona reductasa. Tenemos el complejo 2, que es el complejo de la succinato ubiquinona reductasa. Tenemos el complejo 3 y finalmente tenemos el complejo 4. Entonces vamos a ver cómo funcionan cada uno de estos complejos. El complejo número 1, también llamado NADH deshidrogenasa, está formado por aproximadamente 25 unidades proteicas. Posee como grupo prostético flavina, mononucleótido, FMN y átomos de fierro y azufre. Las proteínas que contienen o poseen como grupo prostético fierro y azufre se denominan proteínas ferrosulfuradas. Posee específicamente al menos 7 proteínas que poseen centros ferrosulfurados. Este complejo se encuentra completamente embebido en la membrana interna de la mitocondria y está orientado de tal manera que el sitio de fijación del NADH está mirando hacia la matriz mitocondrial. Su masa es de aproximadamente 850 kilodaltones. Y aquí lo tenemos, el complejo 1. Aquí tenemos cómo llegan el NADH, sale NAD oxidado, cómo se pasan 2 electrones al FMN, después a los centros ferrosulfurados, ¿sí? Y cómo estos centros ferrosulfurados los van a pasar a la coenzima Q. Y en este proceso se liberan protones al espacio intermembranal. El complejo 2, llamado succinato deshidrogenasa, va a recibir los electrones directamente del succinato. Posee al menos 4 proteínas diferentes, es mucho más pequeño que el complejo 1. Como grupo prostético posee al dinucleótido de flavina, adenina, que es el FAT, y contiene centros con fierro y azufre. Su masa es de aproximadamente 140 kilodaltones. Nada más que aquí hay que acordarnos que este complejo también va a recibir electrones del glicaldehído 3-fosfato y también va a recibir electrones de la oxidación de los ácidos grasos. ¿De acuerdo? Entonces en este complejo no solamente provienen electrones del ciclo de Krebs, sino que también va a venir de la glicólisis y de la beta oxidación. Vamos a ver ahora qué es la coenzima Q, también llamado ubiquinona o Q. Es una benzoquinona liposoluble que contiene una larga cadena hidrocarbonada. Es capaz de aceptar un electrón para llegar a ser un radical semiquinona UQH o 2 electrones, formando un alcohol que es el ubiquinol, que es UQH2. De acuerdo, aquí tenemos a la ubiquinona, ¿sí? Aquí la tenemos en forma de radical semiquinona, que ya adquirió un átomo de hidrógeno, y aquí ya lo tenemos como alcohol. Vamos a ver el complejo 3, también llamado citocromo C, coenzima Q reductasa. Está compuesto por los citocromos B562 y B566, citocromo C1 y citocromo C. Una proteína ferrosulfurada
y al menos otras 6 subunidades proteicas. Posee como grupos prostéticos el fierro, el azufre y el grupo hemo. Su masa molecular es de aproximadamente 250 kilodaltons. El citocromo B556 también se denomina BL, es un citocromo de bajo potencial, de low potential del inglés. El citocromo B562, otro citocromo B, también denominado el BH, es un citocromo de alto potencial, high potential. Tenemos el grupo de centro que va a contener el átomo de fierro, azufre, tiene 2 átomos de fierro, 2 átomos de azufre, y este tipo de proteínas pertenece a las proteínas tipo Rieske. Acá tenemos el citocromo, el complejo 3, acá tenemos el citocromo C. Este citocromo C es una proteína que no se encuentra embebida en la matriz, en la membrana celular, sino que se encuentra en la periferia. Es una proteína que se desplaza sobre los fosfolípidos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el grupo hemo, ¿sí?, del citocromo C1. Tenemos estos centros de fierro y azufre con 2 átomos de fierro, 2 átomos de azufre, y tenemos los 2 citocromos, el citocromo BL, que es de bajo potencial, y el citocromo BH, que es de alto potencial. Por aquí van a fluir los electrones que proceden de la coenzima Q. Por eso, para que la coenzima Q transfiera sus electrones al complejo 3, vamos a tener lo que se conoce como el ciclo Q. El ubiquinol entrega un electrón al citocromo B562, de tal forma que la ubiquinona queda con un radical semiquinona. Al entregar un electrón se expulsa un protón hacia el espacio intermembranal. El radical semiquinona le entrega un electrón al citocromo C1, el cual a su vez le entrega un electrón al citocromo C, y cuando se hace esa entrega de electrón al citocromo C1 se libera otro protón al espacio intermembranal. Ahora la ubiquinona o coenzima Q está oxidada y puede regresarse al complejo 2 o al complejo 3, al complejo 1, para recibir más electrones. El citocromo B562 le cede su electrón al citocromo B566. El citocromo B566 le va a ceder el electrón nuevamente a la ubiquinona. La ubiquinona capta un protón desde la matriz a partir del agua. Se forma, al captar el electrón y el protón, el radical semiquinona. El radical semiquinona capta otro de los electrones que proviene del complejo 1 o 2 y va a volver a formar ubiquinol, captando un protón de la matriz, entrando nuevamente al ciclo. El complejo 4, también llamado citocromo oxidasa, contiene los citocromos A1 y A3. Estos están formados por 2 grupos hemos unidos a diferentes regiones de la misma proteína y son por lo tanto espectral y funcionalmente distintos. También contienen 2 iones de cobre que se conoce como cobre A y cobre B, de gran importancia para la transferencia de los electrones al agua. Tiene entre 6 y 13 subunidades proteicas, o sea que es una proteína de gran peso molecular. Sus grupos prostéticos son el ion cobre en forma A y B y el grupo hemo. Su masa es de aproximadamente 160 kilodaltons. Y acá tenemos el citocromo C oxidasa, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos los 2 citocromos, el A y el A3, con sus respectivos átomos de cobre, ¿de acuerdo? Y aquí es donde todos los electrones provenientes del citocromo C, al momento de que son transferidos a partir
de estos grupos prostésticos van a formar agua. Por lo tanto, aquí es donde entra el oxígeno. Acuérdense que en este complejo es donde se forma el agua, y es aquí donde el oxígeno es el aceptor final de todos los electrones que se transfieren a través de la cadena de transportes de electrones para formar agua. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con algunas reacciones del catabolismo. En la glucólisis nosotros vamos a producir NDH. Estos NDH tienen que entrar, y una de las formas en la que pueden entrar a la cadena de transporte de electrones es a través de una enzima que se encuentra en el citosol, que se conoce como el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que nos va a dar gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. En el interior de la mitocondria tenemos otra gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima utiliza al glicerol 3-fosfato, nos lo convierte en dihidroxiacetona, y es así como los NDH que se producen en el citosol de la glucólisis pueden entrar a través del complejo 2 de la succinato deshidrogenasa para ser donados a la coenzima Q y pasar al complejo 3. Entonces tenemos dos gliceraldehído 3-fosfatos deshidrogenasa, una en el citosol y una en la mitocondria, para así ingresar los electrones a la cadena de transporte. También tenemos otro que se conoce como la lanzadera de malato aspartato, y obviamente es una bomba, es una lanzadera de electrones. Lo que provoca es que ingresan los electrones que están en el de NDH provenientes del citosol hacia la matriz mitocondrial para que ingrese a la cadena de electrones. Ya sabemos que hay NDH citosólico que va a intentar entrar a la matriz, pero no puede pasar la membrana interna, porque acuérdense que es una membrana semipermeable. Entonces se queda en el espacio intermembranal en donde está la enzima malato deshidrogenasa, la cual transfiere los electrones del NDH al oxalacetato para producir malato. En la membrana interna de las mitocondrias hay una proteína capaz de transportar el malato sin gasto de energía desde el espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial, para que así el malato participe en el ciclo de Krebs. Dicha proteína es el transportador de malato alfa-cetoglutarato. Muy bien, vamos a ver cómo funciona esta lanzadera de malato aspartato. Entonces, nosotros en el citosol vamos a tener una concentración de NDH, ¿de acuerdo? Acá en el citosol nosotros vamos a tener una malato deshidrogenasa. Esta malato deshidrogenasa nos va a generar NAD y se va a unir con el oxalacetato para darnos malato. Este malato va a entrar por la lanzadera de malato aspartato, que no es más que un transportador. En el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, tenemos el malato. Acá vamos a tener la malato deshidrogenasa mitocondrial. Esta enzima nos va a utilizar el NAD oxidado y nos va a generar el NDH reducido. Este NDH se va a ir directamente al complejo 1, pero a su vez, producto de la acción de la malato deshidrogenasa, nos regenera el oxalacetato. Este oxalacetato, a través de una enzima que cataliza reacciones de transaminación, se va a convertir en aspartato, para lo cual necesita el glutamato. Entra glutamato, se combina con el oxalacetato, se cambian los grupos aminos, genera el aspartato y se genera el alfa-cetoglutarato. El aspartato
sale de la mitocondria, lo mismo que el alfa-cetoglutarato, donde vamos a tener la misma enzima, aspartato aminotransferasa, ¿sí? Pero ahora citosólica. Esta enzima nos va a generar glutamato, ¿sí? Este glutamato entra y nos regenera el oxalacetato. Aquí necesitamos otra vez la unión del alfa-cetoglutarato y del aspartato. Tenemos el oxalacetato, que otra vez se convierte en malato por la deshidrogenasa, la malato deshidrogenasa citoplásmica, y vuelve a ingresar, y este ciclo se repite. Entonces, esta lanzadera ingresa los NADH vía el oxalacetato, que se convierte en malato. Para regenerar el oxalacetato necesitamos que ingrese glutamato y que salga aspartato con alfa-cetoglutarato. ¿De acuerdo? Y es así como todos los NADH que se encuentran en el citosol ingresan al interior de la mitocondria y se van a ir al complejo 1. Muy bien, y ya para terminar el video del día de hoy, vamos a ver la acción de los inhibidores de la cadena de transporte de electrones. Entonces tenemos la rotenona, que es un insecticida que nos va a bloquear aquí en la transferencia de electrones del complejo 1 a la quinona. Tenemos el almital, y que es un barbitúrico. Eso normalmente van a inhibir todos los centros ferrosulfurados de la coenzima Q. Tenemos la antimicina A, que es un antibiótico. Aquí tenemos la acción, está bloqueada entre el citocromo B y el citocromo C1. Tenemos el monóxido de carbono, que van a inhibir a nivel de la citocromo oxidasa. Estos dos son mortales para la vida, puesto que al no poder transferir electrones hacia el oxígeno para formar agua, todo el metabolismo se detiene, provocando la muerte. Muy bien, amigos, pues con esto hemos terminado el video del día de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tus comentarios, suscribirte al canal, activar la campanita y sobre todo no olvides compartir, difundir y ser divergente. Así que muchas gracias por tu atención y nos estamos viendo hasta la próxima.